me da cierta, bueno, toda la Biblia, ¿verdad? Pero este pasaje en particular, yo considero que es mi pasaje favorito de toda la Biblia, así que me da mucha alegría poder predicarlo por primera vez. Ahora, cuando usted escucha que este es mi pasaje favorito de toda la Biblia, debe pensar, el sermón va a estar muy bueno. Nada más quiere decir que este es mi pasaje favorito de toda la Biblia, no le hago promesas. Así que cuando lo tenga, por favor, si puede ponerse sobre sus pies. Eclesiastés capítulo 6, versículo 10 hasta el 7:14, y cuando lo tenga, si me responde con un amén. 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 Dice la palabra del Señor: respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amado Padre, te damos gracias por este pasaje, por la sabiduría tan clara que hay detrás de él, Señor, por la manera en la que describe nuestra vida, el mundo en el que vivimos, nuestra fragilidad, la muerte. Señor, ayúdanos a entender este mensaje, y ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones ardan de pasión por ti y se apaguen de la pasión que tenemos por este mundo, Señor, sabiendo que en este mundo, como cristianos, lo mejor que nos ha pasado es conocer a Cristo, y lo mejor que nos pasará después de eso será partir de este mundo sabiendo que el vivir es Cristo y el morir será una ganancia, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestro entendimiento para entender, y también, Señor, que nosotros podamos mover, o tú puedas mover nuestra voluntad hacia la obediencia de tu palabra. Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Si nosotros pudiésemos analizar nuestro corazón y hacer lo que muchas personas conocen como una cirugía a corazón abierto,
y en esa cirugía nosotros pudiésemos ver la manera en la que nuestro corazón reacciona cuando se encuentra bajo tribulación o cuando nos encontramos bajo cierta aflicción, muy posiblemente una de las primeras cosas que nosotros nos daríamos cuenta es que cuando estamos bajo la aflicción, cuando estamos bajo alguna prueba que nos ha sido mandada por el Señor, muy a menudo parte de lo que veríamos dentro de nuestro corazón es que la aflicción revela o refleja todo lo que hay en nosotros, todas nuestras convicciones, todo lo que realmente creemos y pensamos. Y muy a menudo cuando viene esa aflicción nos refleja todo lo que hay en nosotros, y el problema con eso es que casi siempre lo que sale son cosas que no nos gustan. Es decir, yo puedo decir que tengo cierta fortaleza, yo puedo decir que tengo ciertas convicciones, pero cuando esas convicciones se ponen a prueba, cuando Dios mismo manda ciertas aflicciones a mi vida, muchas de las veces podemos nosotros notar que esas convicciones ciertamente están ahí, pero no están tan fuertes como nosotros pensábamos. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que está pasando por un muy buen tiempo en su vida, y durante ese buen tiempo que está pasando en su vida siente que usted es la persona más fuerte, o que básicamente usted es una de las personas más maduras, y cuando llega la aflicción se da cuenta que mucho de lo que usted pensaba realmente solamente era una máscara. No estoy diciendo que eso le pase solo a algunos cristianos, no estoy diciendo que eso no me haya pasado a mí. Lo que digo es que cuando nosotros vamos y vemos la prueba, una de las cosas que la Biblia habla de las pruebas que Dios manda es que la prueba, dice Santiago, ha sido enviada por Dios para producir en nosotros paciencia, para formar nuestro carácter, para hacernos traer a madurez. Sin embargo, cuando nosotros estamos pasando por la prueba, nuestra principal petición nunca es: Señor, hazme madurar, sino: Señor, haz que pase ya la prueba. ¿Alguna vez usted ha orado así? Cuando hay prueba, ¿cuál es su preocupación principal? Usted le dice a Dios: Señor, necesito que esta prueba no sea en vano, necesito que esta prueba sea para madurar. ¿Alguna vez hemos hecho esa oración? Porque si yo soy honesto, cuando yo estoy pasando en pruebas, la principal prueba o la principal petición de oración que yo tengo es: Señor, líbrame de esta prueba. Y escúchame bien, no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en pedirle a Dios que nos libre de las pruebas, que nos libre de las enfermedades, que nos libre del dolor. Lo malo es cuando nosotros pedimos eso y se nos olvida pedirle al Señor que nos libre de nuestra inmadurez a través de la prueba. ¿Qué es el propósito de la prueba? Hermanos, digo esto con cierto pesar en mi corazón, sabiendo que el primero que siempre busca salir de la prueba, no madurando, sino simplemente salir de la prueba, soy yo. Cuando hay aflicción, muchas veces me llega se me va la mente, se me olvidan las cosas, y se me olvida que la razón por la que Dios mandó la aflicción fue para hacerme madurar. Y pido y clamo por tranquilidad, pero muy rara vez clamo por madurez. De hecho, parte de lo que Salomón está diciendo en este pasaje, si usted ve conmigo en el versículo 10 al 11, cuando Salomón describe o empieza a describir este texto, parte de lo que Salomón dice es que una de las razones por la que la vida está llena de frustraciones es por la manera en la que nosotros actuamos cuando suceden cosas que no nos gustan. Escúcheme bien. Ya hemos visto que en la vida hay frustración por todos lados. Yo creo que si usted se acuerda de algo de estos sermones es que la vida es frustrante. Pero Salomón dice, parte de la razón por la que la frustración en este mundo es tan grande no es solamente porque el mundo está patas para arriba, como decimos. No, parte de la frustración, parte de la razón por la que hay muchas frustraciones en nuestras vidas es por la manera en la que nosotros manejamos las tragedias y las pruebas que nos son enviadas de mano de Dios. Note cómo dice Salomón en el versículo 10 y 11, respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso de él. Ciertamente,
Y si usted tiene con qué subrayar, subraya el versículo 11, que es importante. Ciertamente, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Salomón dice, las cosas que suceden, ciertamente las cosas que suceden seguirán sucediendo, y la razón por la que Salomón dice que el hombre no puede contender contra el que es más grande que él, es porque Salomón está diciendo, parte de nuestra frustración en medio de las pruebas, parte de nuestra frustración en este mundo es porque pasamos mucho tiempo tratando de pelear contra el Dios que manda las pruebas. Salomón dice, esa es la frustración principal del hombre. El hombre el problema principal del hombre no es que el mundo está torcido. Si yo le digo a usted, el mundo está torcido, ¿qué me diría? Sí, pastor, está bien torcido. Pero Salomón, ese no es el problema principal. El problema principal del hombre es que su corazón está torcido. El mundo podría estar torcido y si nosotros fuésemos más maduros, no viviríamos tan frustrados. Y dice Salomón, el problema del hombre es que trata de pelear contra Dios, y la razón por la que en el versículo 11 dice que las muchas palabras multiplican la vanidad es porque Salomón nos está diciendo, tu problema, tú que lees este versículo, tu problema principal cuando hay una prueba es que hablas mucho, te quejas mucho, te complicas mucho, te quejas mucho y reflexionas poco. Dice Salomón, eso trae frustración. Hablas mucho, nos quejamos mucho de la prueba, nos preguntamos mucho por qué a mí, que de hecho, hermanos, yo no quiero ser insensible con nadie aquí, pero si alguna vez nos preguntamos por qué a mí, yo le tengo una pregunta más importante. Cuando usted se encuentre preguntándole a Dios, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntese por qué no. ¿Cuál es una buena razón para que usted y a mí no nos pasen pruebas? ¿Por qué me pasa esta enfermedad? Y otra vez, no quiero ser insensible, solamente no quiero que luchemos con preguntas que no tienen respuesta, porque si fuésemos justos, la pregunta más justa sería, ¿por qué no me pasan cosas peores? Si me las merezco. No quiero aquí crear masoquistas, no quiero aquí faltarle respeto al dolor de nadie. Lo que no quiero es que vivamos frustrados con la vana palabrería que se multiplica, como dice Salomón, y comenzamos a hacernos preguntas que no tienen respuesta. Dice Salomón, la frustración proviene, o la razón por la que vivimos tan frustrados es porque hablamos mucho, y esto me va a escuchar decirlo muchas veces, hablamos mucho, nos quejamos mucho, cuestionamos mucho y reflexionamos poco. Es algo similar a lo que le pasó a Job. Job fue un hombre que le llegaron sufrimientos, le llegaron amigos a aconsejarlo, y cuando usted ve la narrativa o el libro de Job, muchas de las razones por las que Job estaba tan frustrado es porque había muchas palabras en su boca, muchas palabras en la boca de sus amigos, tratando de entender por qué le pasó lo que le pasó. Los amigos le decían, te pasó eso porque seguramente andas en un pecado. Y Job se defendía, no, yo no ando en ningún pecado, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y los amigos decían, no, entonces te pasó esto por esto. Muchas palabras trajeron mucha frustración y no hubo una explicación. Eso sucede siempre. Muchas palabras en medio del sufrimiento traen más sufrimiento y no traen una explicación de por qué sufrimos. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en darnos explicaciones. De hecho, el mismo Job, cuando tuvo delante a Dios, cuando Dios se le apareció en el torbellino y Dios empezó a cuestionar a Job y le dijo, Job, déjame te hago unas preguntas de reflexión. Si tú quieres cuestionarme a mí, Job, déjame yo te hago unas preguntas de reflexión para ver qué tanto me entiendes. ¿Y cuál fue la respuesta de Job en Job capítulo 42, versículos 5 al 6? Después de que Dios lo cuestionó, como si Dios le dijera, ok, Job, ya me cuestionaste. Ya cuestionaste mi voluntad, ahora déjame te cuestiono yo a ti. ¿Y qué dijo Job? Lo que deberíamos decir todos nosotros. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Ya no aborrezco mis circunstancias, Dios. Ya no aborrezco el sufrimiento que tú me has hecho pasar. Ahora me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Deberíamos pasar más tiempo quejándonos de nuestro carácter que de nuestras circunstancias. Deberíamos pasar más tiempo quejándonos y odiando, hasta cierto punto,
nuestra inmadurez que nuestras circunstancias. Hermano, déjame decir esto mismo de otra manera: deberíamos pasar más tiempo lamentándonos por nuestro pecado que por nuestro sufrimiento. Pero lo hacemos al revés. Nos quejamos mucho por el sufrimiento y toleramos mucho el pecado. Nos quejamos demasiado por nuestro sufrimiento y el pecado no nos incomoda tanto. Así que en este pasaje, Salomón dice: mira, el problema principal es no solamente que el mundo está torcido, sino que el problema principal es que tu corazón está torcido. Así que en este pasaje nos va a ayudar a ver cómo es que podemos vivir en este mundo caído, cómo podemos vivir a través de la frustración y cómo podemos nosotros, esta es la idea central, cómo nosotros podemos vivir y aprovechar el sufrimiento para crecer. Yo de aquí no quiero que usted salga pensando que Dios ha prometido que no va a sufrir. Yo de aquí quiero que usted salga pensando que Dios le manda sufrimiento porque lo ama y lo quiere ver madurar. Y note cómo dice en el versículo 1 al 3. Nos presenta va a dar muchos ejemplos Salomón. Y el primero que da dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, que el perfume. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar, que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. No sé si a usted le pasa que cuando lee estos versículos hay algo extraño en ellos. Job está haciendo, no sé por qué me metí a Job, pero Salomón está haciendo comparaciones de eventos, y las comparaciones que Salomón hace son bastante extraños para nosotros, porque compara cosas como la vida y la muerte, la tristeza y una fiesta, y termina diciéndonos, Salomón nos dice que las cosas que no nos gustan, escúchame bien, las cosas que no nos gustan como la muerte y como la tristeza son mejores que las cosas que sí nos gustan como la risa y como una fiesta. Alguien podría decir: aquí esto lo escribió un amargado. ¿Usted se imagina? Si yo fuera y cuando yo conocí a mi esposa y la estaba tratando de conquistar, le dijera: oye, yo creo que mejor es la muerte que la vida, que mejor la tristeza que la alegría. ¿Qué hubiese dicho mi esposa? Aquí no es. Este está amargado, este se quiere morir, este odia su vida. Y pareciera que Salomón está haciendo eso, que está mostrándonos una amargura a una persona que ya quiere morirse, a una persona que está ansiosa por salir de este mundo. Sin embargo, déjeme ser claro en este pasaje. Salomón no está negando que la muerte sea algo triste. Estaría contradiciendo al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, cuando tuvo la muerte enfrente, cuando vio a su amigo Lázaro morir, no hizo fiesta, lloró. Así que Salomón no está aquí negando que la muerte sea algo triste. Lo que Salomón está haciendo es mostrarnos la manera en la que esas cosas que no nos gustan son utilizadas de una manera mucho mejor por Dios que las cosas que sí nos gustan. Salomón lo que no quiere, Salomón no quiere que usted y yo seamos masoquistas. Y si usted no sabe qué es un masoquista es una persona que le gusta el sufrimiento. Salomón no quiere que usted y yo nos guste el sufrimiento. Lo que Salomón sí quiere es que usted y yo, cuando vivamos en esta vida, no perdamos la cabeza o no perdamos el tiempo solamente en cosas superficiales que no nos ayudan mucho en nuestro crecimiento. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que no son malas, pero que no tienen ningún tipo de beneficio para nuestro alma, o no tienen mucho beneficio para nuestro alma. Por eso note cómo comienza Salomón a hacer esta comparación. Dice en el versículo 1 nuevamente: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y lo que Salomón está diciendo es: mejor es, si lo ponemos en palabras de hoy en día, mejor es
tener un carácter maduro que andar bien perfumado. Alguien podría decir, pues obvio, Salomón. ¿Quién va a querer lo contrario? Sin embargo, la razón por la que Salomón dice esto es porque en aquel tiempo, cuando escribió estas palabras, había mucho énfasis en la necesidad de andar con un buen ungüento sobre la persona. Piénselo de esta manera. En aquel tiempo, cuando Salomón escribió esas palabras, no existía aire acondicionado. Si nosotros el día de hoy nos reuniéramos sin aire acondicionado, todo el mundo estaría sudando. ¿Y cómo iban a sudar? ¿Qué iba a pasar cuando sudan? La gente iba a oler feo. Entonces, ¿qué iban a hacer cuando olían feo? Pues ahí el que llamaba la atención era el que mejor ungüento tenía, porque decía, oh, mira ese, está sudando, pero no huele feo, huele bonito. O también se usaba el ungüento, el perfume se usaba para después de un día de trabajo. Usted iba a trabajar, como digo, no había aire acondicionado, no había carro en que irse, se iba caminando y regresaba. Y usualmente los israelitas, cuando entraban a la casa, antes de entrar a la casa, se ponían poquito ungüento para no oler feo. Porque si olían feo, nadie se les iba a querer acercar. Así que todo el mundo dice, oh, mira, se huele muy bonito. Salomón está diciendo, todo eso está bien, no hay ningún problema con utilizar perfumes, el día de hoy tampoco es pecado utilizar perfumes. Sin embargo, lo que Salomón está diciendo es que la triste realidad del ser humano, la triste realidad de aquellos israelitas, es que vivían más preocupados por oler bien que por tener un carácter maduro. Otra vez, no hay ningún problema con que usted use perfume. El problema es que si usted es conocido por su buen perfume y no por su buen carácter, ahí sí tenemos un problema. Muchas veces nosotros podemos decir, mira a esa persona cómo se cuida. Mira a esa persona qué bonita ropa usa. Y cuando nosotros nos cambiamos tenemos que ser sinceros, que no solamente estamos pensando qué pienso yo de mi ropa, qué van a pensar los demás. Pero el punto es triste. Si después de que la gente te ve, lo único que puede decir de ti es mira cómo esa persona cuida su físico, y no se puede decir de ti esa persona cuida su carácter, tienes un grave problema. Ahora usted puede decir, pastor, pero yo no vivo para lo que la gente diga. ¿A mí qué me importa el que dirá? Pues Salomón dice que te debería de importar. No porque tú seas tan importante, sino porque si tú eres un hijo de Dios, debería de importarte no lo que la gente piensa de ti cuando te ve, sino lo que la gente piensa de tu Dios cuando te ve. Y si tú te identificas como un hijo de Dios, créeme que ellos ven a Dios a través de ti. La pregunta no es si ven a Dios a través de ti, la pregunta es si ven un buen ejemplo de un hijo de Dios o un mal ejemplo de hijo de Dios a través de ti. Así que antes de que digamos, ¿y a mí qué me importa lo que diga la gente? Debería importarte mucho. No porque quieras complacerlos a ellos, sino porque vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Todas esas cosas dicen, ustedes están aquí precisamente para que cuando el mundo los vea, vea que ustedes son diferentes al mundo. Jesús mismo dijo, y el apóstol Pedro también, que bienaventurados somos cuando la gente habla mal de nosotros mintiendo. Dice Pedro, si la gente te ve y al ver te ve inmadurez y hablan mal de ti, entonces tienen la razón, no cuidas tu carácter. El punto aquí de Salomón es, tengamos cuidado de nosotros cuidar mucho más nuestro aspecto físico, la manera en la que olemos, nuestros perfumes. Tengamos cuidado en cuidar todo eso y olvidar nuestro carácter. Es algo similar a lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, cuando está hablando a Timoteo, le está hablando acerca de cómo debe conducirse en la iglesia, y le dice, porque el ejercicio corporal, el ejercicio físico, dice para poco es provechoso. No dice para nada, dice para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, casi lo mismo. Pablo le dice, Timoteo, cuida tu cuerpo, cuídate de hacer ejercicio, cuida tu cuerpo, cuídate de lo que comes. Salomón dice, cuídate de usar un ungüento apropiado para la ocasión, cuídate de estar presentable, Salomón, pero recuerda, Timoteo, el ejercicio tarde o temprano ya no te va a servir de mucho. Pero la piedad sí, cuida tu carácter. Y es el mismo punto de Timoteo, cuida tu carácter.
Si usted lo piensa por un momento, el perfume y el ejercicio físico, los dos tienen la misma debilidad. Supongamos que usted se pone perfume ahorita y no se baña mañana, pero sigue perfumado. ¿Sabe cuál va a ser el problema? Que el día de mañana va a necesitar más perfume. En un sentido, el perfume no le quitó ningún problema, solamente le ocultó el problema que usted quería esconder, que huele feo. Por eso lo necesita todos los días. Con el ejercicio pasa lo mismo. Usted puede hacer ejercicio toda su vida y va a vivir una vida posiblemente muy saludable, pero eventualmente ese ejercicio, la mayor ganancia que le va a dar al ejercicio es que le va a ayudar a vivir saludablemente hasta que se muera. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre alguien que hace ejercicio y alguien que no? Que uno se va a morir saludable y el otro enfermo. Fuera de eso no hay nada. Pero no estoy diciendo que eso esté mal. Haga ejercicio si tiene que hacer, sobre todo si está enfermo y el doctor le dijo que haga ejercicio, haga ejercicio. Lo que estamos diciendo es que esas cosas que muchas veces a nosotros nos quitan mucho tiempo, por las que más nos preocupamos, son las que menos valor tienen para nuestra alma. Si yo le digo a usted, ¿qué prefiere usted conocer? ¿A un inmaduro con perfume o a un maduro sin perfume? Yo prefiero conocer a un maduro sin perfume. ¿Qué prefiere usted ser? ¿Un inmaduro sin perfume o un maduro con perfume? Yo prefiero ser un maduro sin perfume. Lo que Salomón nos está diciendo, hermanos, y esto grábeselo muy bien, es que muchas veces las cosas que más a nosotros nos gustan no son las cosas que más nos hacen madurar. Muchas veces yo puedo tener una buena apariencia y puedo tener disciplina para hacer ejercicio, puedo tener disciplina para cuidar mi cuerpo, pero también ser un completo indisciplinado para cuidar mi alma. Así que dice Salomón, no pienses que las cosas que más te gustan son las que más le van a ayudar a tu alma. Note cómo dicen los versículos 2 y 3, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Ya nos ha dicho, mejor es la muerte que la vida. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello, la muerte, es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Salomón nos da esta comparación y dice, si algún día tú tienes que pensar o analizar la diferencia o qué es mejor entre ir a un funeral o ir a una fiesta, dice Salomón, es mejor ir a un funeral. Cuando pensamos en la fiesta, hay mucha diversión y no podemos negar que no es malo divertirnos. Ya antes Salomón ha dicho que parte de la sabiduría es disfrutar de lo que Dios nos da. Así que no hay nada de pecaminoso en disfrutar en una fiesta, que obviamente la fiesta no es pecaminosa. Cuando nosotros vamos a una fiesta hay mucha diversión, hay mucha distracción y de alguna manera, posiblemente si usted es como yo ha utilizado esta lógica antes de ir a una fiesta, muchas veces podemos decir, voy a ir a la fiesta para distraerme. Tengo muchos problemas. Voy a ir a la fiesta y me voy a distraer. La cuestión con la fiesta es que tiene la capacidad de distraernos de la realidad, tiene la capacidad de distraernos de los problemas, tiene la capacidad de que nuestra mente se distraiga y no hay nada de malo en eso, pero la cuestión con el funeral es que los funerales tienen la capacidad de traernos reflexión y tienen la capacidad de hacernos pensar de una manera que no puede una fiesta. En la fiesta cuando usted va a la fiesta, usted no tiene que pensar qué va a decir. Usted habla. Usted dice lo que tenga que decir, lo que se le viene a la mente. En la fiesta, ¿por qué cree que los payasos son bienvenidos en una fiesta y no en un funeral? Porque en la fiesta no importa. Podemos decir cosas que no diríamos en ningún otro escenario, podemos decir cosas que no tienen ningún tipo de valor a nuestras almas.
la diferencia entre una fiesta y un funeral es que en la fiesta yo no tengo que pensar en el funeral. Delante de mí yo tengo la realidad que a mí me va a esperar. Y dice Salomón, eso es bueno. Es bueno, es mejor pensar en la muerte que en la vida, o es mejor ver a un muerto en su ataúd que ver a una persona en una fiesta, porque en el ataúd yo puedo decir, así como está él, estaré yo. Como dice ese dicho, si el muerto pudiese hablar nos diría, como te ves me vi, y como me ves te verás. Como tú me ves a mí, yo también un día estuve parado. Como tú me ves a mí, yo también un día llegué a un funeral. Pero como tú me ves a mí, también un día te verás. Dice Moisés en Salmo 92:12 que parte de la sabiduría es esta: enséñanos, y está orando al Señor, enséñanos Dios de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dice Moisés, la sabiduría depende de entender que la vida es corta. La sabiduría depende de entender que la vida es muy corta, que la vida, como dice la Biblia, es como un soplo. Y dice Salomón, o dice Moisés, Señor, si una cosa te pido es que me ayudes a entender que la vida es corta, no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que tú mandas. Hermano, ¿alguna vez has pensado tú en eso, que la vida es corta? ¿Alguna vez has pensado que te queda muy poco tiempo de vida? Si no, te animo a que vayas a un funeral. Y cuando veas al muerto, créeme que él no planeó eso. El muerto, en los funerales, la diferencia en la fiesta se planea hasta el más mínimo detalle. Quiero una fiesta y que haya globos y que cuando suene la música entre el payaso y todos se van a reír. Y no hay nada de malo en eso, pero ya nos ha dicho antes Salomón, cuando vi la risa, dice Salomón, cuando yo vi la risa dije, esto es una locura. ¿Por qué la risa, aquí Salomón la presenta como algo que es una locura o como algo que no trae mucho beneficio a nuestras vidas? Piénselo de esta manera, la risa es una locura porque le permite sentir un gozo mientras se está riendo, pero más se tarda usted en sentir ese gozo que el gozo en irse. Cuando yo me río, siento cierta adrenalina, no sé cómo se llama, yo no tengo conocimiento químico ni biológico, pero siento ciertas emociones agradables. ¿Y sabe cuál es el problema con eso? Que cuando eso se acaba tengo que buscar otra cosa de qué reír. Por eso es que pasamos tan insatisfechos en una fiesta. Hablamos con una persona, hablamos con otra y estoy lleno de risa, voy a hablar con otro. Por eso pasamos tan insatisfechos en la casa, ponemos un comediante, ponemos otro comediante, ponemos tantas personas, nos hagan reír. Y dice Salomón, ve al funeral, no vas a tener ese problema. En el funeral no vas a tener el problema de saber qué está pasando aquí. Ahí está el muerto, lo vas a ver. Y recuerda, así te vas a ver tú también. A mí una vez me pasó con mi esposa, cuando vivíamos en Oklahoma. En Oklahoma fuimos a 2 funerales y ¿sabe lo interesante? Era que de los funerales que fuimos yo no conocía a los muertos. Yo no sé ni cómo terminé, ahora que yo pienso, yo no sé cómo terminé esos funerales, pero íbamos a los funerales, se moría alguien, un familiar de la iglesia y no sabíamos quién era y ahí íbamos. Y yo me acuerdo que fue un funeral y yo vi el cadáver y tenía unas ganas de llorar y dije, ¿por qué si yo no lo conozco? Yo no sé quién es esta persona, no sé ni de qué se murió. La primera vez que lo vi fue en un ataúd. ¿Pero por qué es eso? Bueno, porque hay un sentido en el que nosotros sabemos que eso nos espera. Entonces, no lo vamos a planear, no es algo que nos emociona, no es algo que pensamos, pero es algo que a veces sentimos que nos toma por sorpresa. ¿Alguna vez usted ha dicho, se murió de sorpresa? ¿O ha escuchado esa frase, se murió de sorpresa? Hermanos, ¿cómo se va a morir de sorpresa si todos nosotros nos vamos a morir? Es decir, la muerte debería de ser lo que menos nos sorprende. ¿Por qué? Porque desde que un bebé nace, yo ya doy por sentado que ese bebé se va a morir. Así que la muerte no es una sorpresa, es una enseñanza. Y vea cómo nuevamente lo dice Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Jóvenes, sus días son cortos.
Y no importa cuántos planes ustedes tengan, cuando Dios haya determinado la muerte para ustedes, Dios no le va a importar sus planes, los planes de ustedes. La vida es corta. Pastor, vamos a disfrutar. La vida es corta. El infierno y la eternidad son largas. Si no has creído en el Señor Jesucristo, creo hoy. Porque créeme, ninguna persona que se murió y se fue al infierno planeó eso. Todo el mundo, cuando murió y se fue al infierno, todos pensaban que les quedaba más tiempo. Todos pensaban que había tiempo. Todos decían, algún día voy a creer. Y cuando llegó el ataúd por ellos, ya no hubo tiempo, porque el tiempo es de Dios, no tuyo. La vida la dice cuando Dios empieza y cuando termina. Cree en Cristo hoy. La gente que está en el infierno no planeó estar ahí, pero ahí está porque pensó que le quedaba más vida. Cree en el Señor Jesucristo el día de hoy. Y tú, por otro lado, si has creído en Cristo, déjame mostrarte un pedazo de sabiduría que nos da Salomón aquí. Salomón dice, es mejor el día, o es mejor el funeral, es mejor la casa de luto que la casa de la fiesta. Si algún día, hermano, tú tienes que elegir entre ir a un funeral o ir a una fiesta, así sea que a la fiesta te invitó tu amigo más cercano, ve al funeral. Ve al funeral. Eso le va a hacer bien a tu alma. Ve al funeral y si tienes que llorar, llora hasta que puedas convencerte de que ese también será tu final. En esta vida, hermanos, nosotros vamos a tener que asistir a varios funerales posiblemente. Vamos a tener que ir a funerales, enterrar al muerto y regresarnos a la casa tristes. A un funeral, enterrar a nuestro familiar, enterrar a nuestros amigos y regresar a la casa triste. Pero llegará el día en el que vas a ir al funeral y todos se van a regresar menos tú. Porque tú serás al que van a enterrar. Así que entre más tú puedas estar consciente de esa realidad, mejor. No estoy diciendo que te obsesiones con la muerte y que ya quieras morirte. Estoy diciendo, esto nos va a ayudar a que nuestra vida es frágil, a que la vida es pasajera, y esto nos va a ayudar a crecer en sabiduría. Nota el versículos 4 al 6. ¿Por qué es mejor ir a un funeral? ¿Por qué es mejor ir a un lugar donde hay tristeza? El corazón, dice Salomón, de los sabios. El corazón de los sabios está en la casa del luto, donde hay un muerto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también es el camino. Dice Salomón, yo no niego que la casa del necio sea divertida. Dice, los necios viven de fiesta en fiesta. Los necios pueden ser personas muy chistosas que dan risa. Los necios pueden ser personas agradables. Dice Salomón, yo no niego nada de eso. Si usted va a la casa de un necio, usted se puede reír todo el día, todo el tiempo que está ahí. ¿Por qué? Porque a todos le encuentran risa. Que dicho sea de paso, no hay nada de malo con la risa, hermanos, pero si usted a todo le encuentra risa, eso es un problema serio en su corazón. Si no puede tomar nada en serio, otra vez, no hay problema con bromear, no hay problema con hacer chistes, pero si usted no puede tomar nada en serio, su necedad será tan grande que usted terminará riéndose de lo que Dios odia y callando lo que Dios le manda que haga. ¿Por qué? Porque se vuelve adicto a la risa. Y la risa tiene su lugar, no es mala, Dios nos la dio como un regalo, pero Dios no nos mandó a reírnos toda la vida. Así que dice Salomón aquí, la casa del necio es más cómoda, hay más comodidad, hay más distracciones. En la casa del sabio hay llanto, en la casa del sabio hay que enfrentarnos a la realidad de esta vida. El sabio es incómodo. Pero dice Salomón, cuando se trata de ir o de decidir entre estas dos cosas, elige la incomodidad antes que la fiesta. ¿Sabe por qué, hermano? Y esto quiero dejarlo, si pudiese dejárselo grabado en su corazón, que le pido al Señor que sea así. ¿Sabe por qué esto es así? Porque lo que Salomón está diciendo aquí es
que la diferencia entre el necio y el sabio es que el necio siempre está buscando a alguien que lo haga reír, mientras que el sabio siempre está buscando a alguien que lo enseñe a vivir. Esa es la diferencia. El necio busca personas que lo hagan reír. El sabio busca personas que lo enseñen a vivir, así sea que le digan las cosas que él no quiere oír. Dice Salomón en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Si yo le digo a usted, ¿qué prefiere? ¿Un beso o un golpe? El beso. No me emociona mucho que usted me dé un beso, pero si me da a elegir entre un beso y un golpe. Dice Salomón, es mejor la herida, el golpe del que me ama, que el abrazo del que me odia. ¿Por qué? Porque el que me odia me ayuda a distraerme de la vida, pero no me ayuda a madurar. El que me ama y me lastima me ayuda a través de las heridas a crecer. Hermano, la madurez viene envuelta de lágrimas. La madurez no llega. Cuando Dios quiere hacerte madurar, Dios no te manda una fiesta, te manda un funeral. Y eso es doloroso. Y yo no quiero vivir un funeral. Yo no quiero enterrar a ninguno de ustedes. Yo preferiría que ustedes me entierren a mí. Yo no quiero enterrar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. A nadie yo quiero enterrar. Pero cuando Dios quiera que yo madure, si Él determina que lo mejor para mí será un funeral, lo va a mandar y yo le tengo que agradecer. Y tengo que aprender. La madurez está cubierta de lágrimas, la madurez está cubierta de espinos, y las personas que Dios usa para nuestra madurez son aquellas que primero nos tienen que lastimar. Piensa en el apóstol Pablo otra vez, 2 Corintios capítulo 7, versículo 8, cuando Pablo estaba corrigiendo la vida de la iglesia de Corinto. Una de las cosas que Pablo hizo fue hablarles duro. Les dijo cosas que no querían escuchar, les dijo inmaduros, les dijo muchas cosas que no sabemos porque les escribió una carta que no tenemos. Pero cuando Pablo vio el fruto de madurez en esta iglesia, dijo Pablo en 2 Corintios 7:8, porque si bien os causé tristeza, dice Pablo, yo les causé tristeza a ustedes como iglesia. Si bien os causé tristeza con mi carta, dice Pablo, no me peguen. Yo no quiero hacerlos llorar, a la iglesia yo no quiero hacerla llorar, pero si para que maduren primero tienen que llorar, entonces que mejor lloren. Lo que está diciendo Pablo. Más adelante dice, porque la tristeza que es según Dios produce vida. Así que a gran modo, cuando Dios nos quiere hacer madurar, en vez de mandarnos gente que nos haga reír, nos va a mandar gente que nos hace llorar, incómoda, gente que no queremos escuchar. Nos va a mandar gente que nos va a decir lo que no queremos oír. Y aquí otra vez tengo que hacer esta clase. No estoy hablando que nuestra tarea haya sido insultando al mundo, porque a veces insultamos al mundo en frente de la verdad, en nombre de la verdad. Tú eres un bruto, dice la Biblia. No, estamos hablando de personas que con amor, pero con verdad y firmeza dicen lo que no queremos escuchar. Y si somos honestos, cuando se trata de la reprensión, no existen personas a las que les guste la reprensión. A mí no me gusta. Entiendo que tengo que someterme a la reprensión, y cuando me corrigen algo, yo por fuera digo gracias, hermano, por dentro me estoy muriendo. Pero no me gusta. Pero Salomón está diciendo, eso es mejor recibir la cachetada, por así decirlo, del sabio que el abrazo del necio. Por eso, hermano, si tú algún día tienes que exhortar a alguien, piensa en este versículo. Pastor, es que a mí no me gusta exhortar. No, pues yo no conozco a nadie que le guste, hermano. A mí no me gusta que la gente no recibe bien la exhortación. A mí tampoco. Pero déjame te hago esta pregunta. ¿Qué prefieres tú? ¿Mantener tu comodidad mientras tu hermano se endurece en el pecado, o estar incómodo y tu hermano siendo librado poco a poco del pecado? ¿Qué haría si el día de mañana a mí me llega un enfermo y está enfermo y me dice, llévame al hospital? Y yo le digo, ¿sabes qué? A mí no me gusta ir al hospital.
En el hospital hay mucho enfermo, hay doctores. Es como que ahora que se habla mucho de vibras, como que la vibra está fea ahí. El ambiente está feo, que por hecho no hay vibras, no vayan a estar hablando de vibras. El ambiente está feo ahí, así que mejor muérete, pero de aquí para allá, no me molestes. Usted diría, eso es un acto de odio. Bueno, cuando tú ves a tu hermano en pecado y no haces nada, estás haciendo lo mismo. Y mucho peor. Pastor, es que la gente no responde bien. Tú tampoco respondes bien. No exhortamos a la gente porque responde bien, los exhortamos porque Dios ha mandado que eso se haga. Así que tengamos cuidado con mantenernos indiferentes al pecado ajeno. Tengamos cuidado con responder de manera grosera cuando se nos exhorta, porque uno de los riesgos que existe es que si nosotros nos negamos a escuchar reprensión y a reprender, vamos a acostumbrarnos a estar rodeados solamente de gente que nos dice lo que queremos escuchar. ¿Y cuál es el problema con eso? Nos vamos a volver selectivos. Note cómo dice el versículo 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen al corazón. Dice Salomón, las personas que se acostumbran a que les den dádivas, a las que las feliciten, a las que las estén adulando, cuando llega alguien que no los adula, lo primero que quieren es oprimir. Y eso no es de cristiano. Para mí como pastor, si tengo 10 personas que me adulan, que gracias a Dios que no las tengo, por lo menos no en mi cara, y luego llega alguien que ya no me adula tanto y me enojo contra esa persona, eso es un corazón necio. Para ti, si te caen bien los que hablan de cosas vanas, pero aborreces y siempre estás pensando mal en tu corazón contra el que te exhorta, a ese que le importa, ¿por qué me molesta? Si ese eres tú, tu corazón está lleno de inmadurez. Sin embargo, no es la única advertencia que nos da Salomón. Note cómo dice en los versículos 8 al 10. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los niños. Salomón dice, acostúmbrate a que cuando alguien te exhorte, recibirlo con amor, sabiendo que mejor es la herida del sabio que la sonrisa del necio. Y aquí nos dice, ten cuidado también con la necedad. Es interesante porque aquí nos da el ejemplo de un hombre que inició un negocio, pero era necio. Y no es que era necio porque inició un negocio, no hay nada de malo en hacer planes, en iniciar negocios. No es que era un hombre necio por iniciar un negocio, no, lo que está diciendo Salomón es, no seas como el hombre necio de este ejemplo que inicia un negocio y a la primera vez que algo le va mal, se llena de enojo. No hay problema en hacer planes. ¿Tú sabes cuál sí es el problema? Que muchas veces cuando tú y yo hacemos planes, un negocio, lo que sea, pensamos que nuestros planes son ley y los de Dios opción. Porque Salomón, no te apresures a enojarte, eso lo hace un necio. Y note las palabras que utiliza Salomón. No apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Qué está diciendo Salomón? Si algo te sale mal, no te apresures, no corras detrás del enojo. Y esto para mí fue muy chocante cuando lo leí, porque usualmente cuando nosotros hablamos del enojo, si usted alguna vez ha hablado del enojo, cuando usted dice que tiene un problema de enojo, ¿qué dice? Es que me hacen enojar. Es que llega el punto en el que yo ya no me aguanto y me gana el enojo. Y dice Salomón, no. No es que el enojo viene corriendo detrás de ti. Cuando te enojas es que tú vas corriendo detrás del enojo. En un sentido estricto, hermano, a ti nunca nadie te ha hecho enojar. Tú siempre te has enojado por voluntad propia. Nunca nadie ha hecho algo que a ti... Hay cosas que te disgustan, pero dice Salomón, no corras detrás del enojo. No lances tu espíritu detrás del enojo. Tus hijos... Yo sé que los hijos son complicados, pero el responsable de tu enojo no son tus hijos. No es que tus hijos te hacen enojar. Es que tú cuando ves algo que no te gusta, corres hacia el enojo. El problema de ira no es un problema de que de pronto me llegó el enojo. No, es que estoy tan acostumbrado a correr detrás del enojo que ya se hace algo normal. Por eso dice Salomón, eso lo hace un necio. Y el problema con esto es que cuando nosotros nos enojamos, ahí es donde nosotros podemos ver lo que realmente nosotros adoramos.
si yo me enojo y maltrato a mi esposa cuando no me trata como yo creo que me debe tratar, ese es mi Dios. Pastor, pero ¿cómo es que si yo me enojo ese es mi Dios? Sí, hermano, porque si no te enojaras, quiere decir que no sería algo de tanta prioridad para ti, que es algo importante, que es algo necesario, pero una cosa es que alguien me maltrate, alguien me ofenda y yo me enoje y lo maltrate de vuelta, y otra muy distinta es que me ofendan y yo responda con sabiduría. Así que lo que tú quieres saber dónde está tu Dios, pregúntate por qué te enojas. Si para mí me enojara cuando la iglesia no me reconoce, ese es mi Dios. Por eso es que el pastor que se enoja por eso no está sirviendo a Dios, se está sirviendo de la iglesia de Dios. Lo que tú hagas, cuando tú te enojes, tú puedes saber, yo tengo una relación incorrecta con eso. Si te enoja que otros tienen más dinero que tú tienes una relación incorrecta con el dinero. Que fue el problema del salmista. ¿Por qué, Señor, prosperan los impíos? ¿Por qué los impíos prosperan y yo nada, Señor? ¿Y qué dice el salmista después? Después miré donde estaba el impío, volteé a ver y ya no estaba. Y adoró al Señor. Pero en ese momento que habló tenía un problema en el corazón con el dinero y la envidia, y por eso se enojó. ¿Recuerda, hermano? Cuando hagas algo, que inicies un negocio, que vayas a trabajar, cuando la primera cosa te salga mal, recuerda, quizás no era tu plan que te saliera mal, pero sí era el plan de Dios. Así que renegar es renegar contra Dios. Y recuerda, no caigas en esta mentira. No caigas en la mentira de pensar, no, es que como hijos de Dios todo nos va a ir bien. Mucho se cita ese pasaje de, y a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice todas las cosas les salen bien, todas las cosas les ayudan a bien. Y el fracaso también. Todo ayuda para bien en el sentido de madurez, no en el sentido de que todo lo que yo planeo me va a salir bien, ¿no? Eso no es así. Dios no ha prometido. Recuerda esto, tus planes no pueden ser leyes y los de Dios opciones. Los tuyos son opciones, pueda que te salga bien, pueda que te salga mal, muy probablemente bien, muy probablemente va a haber muchos días malos. Los únicos planes que son reglas son las de Dios. Así que no caigas en la mentira de reclamar falsas promesas. Dios dijo que todo nos iba a ayudar a bien, sí, porque vas a madurar, no porque todo te va a salir bien. Tampoco caigas en el engaño de mirar hacia el pasado pensando, es que antes me iba mejor. Dice Salomón en el versículo 10 que nunca te digas a ti mismo por qué en el pasado los tiempos eran mejores. Dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Alguna vez usted ha tenido eso, hermano? Que yo sí. Oh, en el pasado todo estaba más bonito. Todo era mejor en el pasado, todo era más tranquilo, yo era más feliz. Dice Salomón, cuando hagas eso no estás actuando con sabiduría. Y déjame decirte por qué como cristiano mucho menos estarías actuando con sabiduría. ¿A dónde quieres llegar tú, hermano? ¿Con Cristo o lejos de Él? No, pastor, yo me quiero ir con Cristo. Bueno, si te pudieras ir en el tiempo, 20 años atrás, te faltan 20 años más para llegar con Cristo. Nosotros no vemos al pasado extrañando algo, vemos al futuro esperando a alguien. En el pasado ya no extrañamos a nadie, ya no necesitamos nada ni nadie del pasado, del futuro necesitamos a alguien. Y dice Salomón, no vayas hacia el pasado a pensar, ¿por qué el pasado era mejor? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Pero déjame decirte otra razón. Hermano, ¿alguna vez tú has pensado que las cosas que tú extrañas del pasado son las cosas de las que antes te quejabas en el pasado? Las cosas que tú extrañas del pasado son las cosas de las que antes te quejabas. Las cosas de las que tú te quejas en el presente son las cosas que extrañarás en el futuro. ¿Tú te quejas de tus hijos chiquitos que están contigo? ¿Me vas a extrañar en el futuro? ¿Por qué se fueron? ¿Estabas terco que se vayan? Porque qué bueno que se fueron. ¿Tú te quejas de tus hijos? ¿Tú te quejas de tu esposa? Un día se va a morir. ¿Por qué no la valoré? ¿Quién sabe? Porque estabas muy ocupado pensando en el pasado. Tú te quejas de tu esposo, un día se puede morir, puede salir en la mañana, ir al trabajo y regresar con una noticia de que ya lo único que tienen para ofrecerte es un cadáver, porque se murió en el trabajo.
te quejas de todo eso, un día lo vas a extrañar. Las cosas de las que antes te quejabas son las que ahora extrañas. Las cosas de las que hoy te quejas son las que mañana extrañarás. Así que ten mucho cuidado con mirar hacia el pasado, porque como dice el Salomón en los versículos 11 y 13, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderecer lo que Él hizo? Dice Salomón, la sabiduría es buena, no porque te ayuda a cambiar las circunstancias. La sabiduría es buena porque te ayuda a aceptar con contentamiento las circunstancias que Dios ha enviado. Lo que sea que te está pasando hoy, Dios lo envió. Pastor, pero está bien feo. Pues sí, nota como dice el versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Nadie puede. Entonces, ¿qué hace la sabiduría? Te enseña a aceptar lo que Dios envió, con contentamiento de lo que Dios envió. ¿Estás pasando por enfermedad, hermano? Eso lo mandó Dios. Nadie puede enderezar lo que Él torció. Pide la sabiduría principalmente para crecer utilizando esa enfermedad. Vas a un funeral, tú no puedes levantar al muerto, eso torcido ya no se puede enderezar. Pide la sabiduría para tú poder aprender de ese funeral. Y como dice el versículo 14, en el día del bien, memorízate este pasaje, hermano. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Cuando haya alegría, voltea al cielo y dile, gracias Señor, porque tú te acuerdas de mí, de mandarme alegría. Te acuerdas de que yo no puedo vivir de pura tristeza. Cuando haya tristeza, voltea al cielo y clama y dile, Señor, recuerda mi debilidad y recuerda que yo no puedo vivir con pura tristeza. Ten misericordia de mí. Pero las dos cosas nos llevan a Dios. Es lo que dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que Dios dice, ¿quién nos separará del amor a Cristo? Tribulación, angustia, persecución, espada, muerte. Y que dicen en Romanos 8:32 que podemos confiar en Dios porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios te dio a Cristo, no importa que te quite. Si Dios te dio a Cristo, también te dará lo que necesites para pasar lo que estés pasando. Clama por sabiduría para crecer más que por comodidad. Clama por sabiduría para conocer más a Dios en medio de la tribulación. Y después pídele que te libre de esa tribulación. Pero pídele que no te dejes salir de la tribulación como entraste. No podemos dejar que eso pase. Que el Señor, si nos mandó tribulación, no salir de esta tribulación como entré, sino creyendo, viendo la mano de Dios obrar en nosotros. Si te dio a Cristo, te dará la sabiduría para pasar cualquier tribulación. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado a Cristo, porque tú nos lo diste a Él, Señor, y si nos has dado a Él, con Él también nos darás todas las cosas que nosotros hemos de necesitar en esta vida, en este mundo caído. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y ayúdanos a honrarte. Cristo Jesús. Amén.